Hay otro tipo de funciones que en vez de seguir una estructura específica tienen como composición de muchas funciones. Por ejemplo, acá veríamos la parte de una ecuación cuadrática, como si fuera un brazo de la cuadrática, acá una función lineal y acá como una especie de función cúbica. O sea que es una combinación de otras funciones. Vamos a analizar lo mismo en esta que es media rara. El dominio nuevamente es ver dónde empieza y dónde termina. Si a mí me hubiera hecho un puntito así en blanco, lo voy a hacer acá, significa que arranca en -3 y ¿dónde termina? En 4. ¿Sí? Un puntito en blanco significaba que empezaba y terminaba. Vamos a hacer de cuenta que empieza y termina ahí. Si no, decíamos del menos infinito hacia el más infinito porque no lo puedo determinar. La imagen también la puedo medir acá. Fíjense que empieza en el -5 y vamos a estirar para ver dónde termina, porque ahora le agregué el puntito, aproximadamente en el 6. Entonces la imagen empieza en el -5 y se dirige hasta el 6. ¿Por qué? Porque le puse el puntito, si no tampoco no tendría ni principio ni fin. O sea que digo acá de -5 a 6. La raíz era la que cortaba el eje X, que puede ser más de una, ¿sí? Acá corta otra vez en un solo punto. Recuerden que iba primero el número y después el 0. La ordenada era el que cortaba el eje Y. La raíz cortaba el eje X, la ordenada cortaba el eje Y. Recordemos, eje X, eje Y, que corta en 1. Entonces acá iba primero el 0, y después el número. Conjunto de positividad. ¿Dónde es positiva? ¿Dónde queda dibujada por encima del eje X? Y del 3 para el menos infinito. Porque del 3 para allá en realidad no es hasta el menos infinito, hasta el -3. Acá es más fácil porque al tener un punto cerrado yo sé que entre -3 y 3, en ese pedazo la gráfica fue positiva. ¿Por qué positiva? Porque queda dibujada encima del eje X, o sea entre -3 y 3. Y negativa, o sea por debajo del eje X, ¿dónde se produce? Entre 3 y entre 4, porque este pedacito que va acá entre el 3 y entre el 4, ¿sí? No sé si lo ven, en ese pedacito se hace negativa porque queda dibujado por debajo del eje X. Crece, en ningún lado crece, porque fíjense que en toda da la impresión como de bajar. ¿Pero decrece dónde? Entre el -3 y el -1. Miren, entre -3 y -1. ¿Entre quién y quién? Entre -3 y -1 decrece. Pero también decrece en un pedazo más. En este, entre el 2 y el 4. Fíjense que si yo miro así, entre el 2 y el 4 hace como la media vuelta. Entonces acá era -1 y acá dijimos entre el 2 y el 4. Constante es acá. ¿Entre dónde? Entre el -1 y el 2. Entre -1 y 2 la gráfica quedó derecha, constante, no sufre modificaciones. Bien, y además de ese análisis me puede preguntar algo de las imágenes y las preimágenes. Por ejemplo, acá me pide la función en el punto 2. ¿Qué significa? Que me pare en el punto 2 y vea qué le corresponde. ¿Qué le corresponde? El número 1. Acá me pide la función en el punto -1. Que me pare el -1, vea qué le corresponde y también le corresponde en 1. Pero acá es al revés. Me pide la función en qué punto me da 4. Entonces cuando pasa eso, me paro en el 4 del eje Y, ¿ven? Me paro en el 4 del eje Y veo cuál es su correspondiente valor en X, que en este caso, ¿quién era aproximadamente? El valor de -3. Entonces, ese estudio, los numeritos que están de este lado se llaman preimágenes y los que están del otro lado se llaman imágenes, ¿sí? Por eso, estas las busco siempre en el eje X y estas siempre las voy a buscar en el eje de la Y.